Bienvenidos a la lección Estado de resultados de una fábrica. Esta es la continuación de la creación de estados financieros con base a la hoja de trabajo para estados financieros, donde previamente elaboramos un estado de costo de producción y continuamos con un estado de resultados. Cuando hemos completado la hoja de trabajo, nosotros tenemos las columnas de costo de producción y resultados. En el video anterior trabajamos costo de producción, pero eso no significa que estas cuentas no se vean afectadas o no influyan en el estado de resultados, puesto que al terminar el estado de costo de producción podemos apreciar que ese último resultado, que resulta de la resta del debe con el haber, se traslada a la pérdida. Y de eso a cuenta es que hay una vinculación en el estado de resultados de una fábrica. Posterior, nosotros tenemos estas cuentas de ganancia y pérdida, que son las que influyen en el estado de resultados. Si la empresa tiene más ganancia que pérdida, obtiene una ganancia antes del impuesto y reserva. Pero si fuera el caso contrario, que tiene más pérdidas, haciendo que de manera hipotética hubiera 1 millón de quetzales, de 2 millones de quetzales de pérdida, pues podemos apreciar que tenemos 2 millones de quetzales de pérdida y de ganancia 1 millón, de tal forma que tenemos más gastos que ganancia. Y cuando surge la pérdida, pues ese valor o esa diferencia se coloca del lado de la ganancia, generando un efecto que no se agrega en las cuentas de reserva, ganancia antes del impuesto y el ISR por pagar. Porque como bien este impuesto grava las ganancias, por eso es que se calcula un impuesto, una reserva. Pero mientras no exista esto, pues solo se queda en pérdida del ejercicio. Entonces vamos a regresar nuestras operaciones y vamos a hacer el traslado. Vamos a hacer el traslado a nuestros estados financieros. Muy bien, entonces el esquema del estado de resultados normalmente abarca del 1 de enero al 31 de diciembre, es un periodo de un año. En este caso, como es un ejercicio especial, es de 10 meses. El estado de resultados, su principal objetivo es registrar los ingresos y restarle los gastos. Al hacer esa compensación, lo que vamos a encontrar es una ganancia o una pérdida. La norma internacional de contabilidad número 1 nos proporciona una estructura que inicia desde ingresos de operación, que son todos aquellos ingresos para lo que fue fundamentada la empresa, para lo que fue constituida la empresa. Entonces aquí las ventas brutas, que es la venta de los artículos sin ninguna devolución, irían a la tercera columna conocida como total. Son parcial 1, parcial 2 y total. Y total. Entonces hay que buscar, porque aquí dice ventas brutas, entonces hay que buscar en el listado de cuentas la cuenta ventas. La cuenta ventas tiene 1.051.796.08 y eso es lo que se ingresaría en ventas brutas. Las devoluciones y rebajas sobre ventas las vamos a encontrar siempre en el lado de resultados. Vean que tenemos las columnas saldos ajustados que nos ayudaron para clasificarlo en el costo de producción y ahora estamos del lado de resultados. Ya colocamos las ventas y debemos de buscar las devoluciones y rebajas sobre ventas. Devoluciones y rebajas sobre ventas. Aquí la podemos encontrar y ese sería el valor que se coloca aquí. El objetivo de este video es explicarle la estructura. Cómo es que las ventas brutas se restan con las devoluciones y se obtienen las ventas netas. Tiene esta palabra de ventas netas porque son las ventas que realmente pues, se registraron en la empresa ya sin devoluciones. El traslado es bien sencillo, ir buscando las cuentas y trasladarlas con su valor.
Aquí se resta para obtener ventas netas. Luego tenemos el costo de ventas. El costo de ventas hace mención al inventario inicial de artículos terminados. Nosotros no encontraremos la palabra inventario, sino que encontraremos artículos terminados. Por lo general siempre está al final de la hoja, son las últimas cuentas. Aquí vamos a ver artículos terminados y en el lado de la ganancia tenemos valores. Eso significa que ese es el inventario final. Es un dato muy interesante que debemos de recordar. Cuando artículos terminados tiene valores en la pérdida, ese es el inventario inicial. Y cuando tiene valores en la ganancia, ese es el inventario final. Entonces, por deducción, como no hay un valor en la pérdida, significa que el inventario inicial es cero, porque no tenemos cantidad ahí. Y como está del lado de la ganancia, este valor 60,765, ese será el inventario final. Entonces seguimos y nos pide el costo de producción. El costo de producción es del anterior estado financiero. Nosotros recordaremos que nosotros hicimos un estado financiero, costo de producción, y era 480,498. Eso es vinculante en esta parte del estado financiero. Entonces, 480,000 y eso es lo que figurará en el costo de producción. Entonces, por eso es la importancia de explicar este estado financiero que tiene vinculación con lo que ya llevamos trabajado. Desde la hoja de trabajo se extrae el costo de producción, después del costo de producción, pues ya se elabora el estado de resultados y también pues aquí tenemos el costo de producción, 480,498. Se puede extraer tanto de la hoja de trabajo como del estado financiero. Inventario final de artículos terminados, pues ya se los mencioné, es este valor que está en la ganancia, 60,775. Si estuviera un valor en la pérdida, ese sería el inventario inicial. Pero como este está en la ganancia, es el inventario final y se ingresaría aquí. Y se ingresaría aquí. Luego tenemos el costo de ventas o costo de lo vendido. Vamos a corregir aquí costo de ventas o costo de lo vendido. Pues nos dice que hay que restar los artículos disponibles con el inventario final y pues obtendremos nuestro costo de ventas o costo de lo vendido. Luego con las ventas netas restaremos el costo de lo vendido y obtendremos un margen bruto, que traducido sería como una ganancia preliminar, porque todavía se deben de seguir restando gastos, sumando ingresos y así sucesivamente. Entonces solo repito, ventas netas con costo de ventas me da el margen bruto. Seguimos bajando y tenemos los gastos de operación, los gastos necesarios para poder funcionar como fábrica. Aquí pues solo aparecen algunos, ya que hay más gastos. Aquí les voy a mostrar las llaves de las posibles cuentas que pueden encontrarse en el estado de resultados. El estado de resultados, de acuerdo al libro de Alenro, del autor Alfredo Enrique Ruiz Orellana, nos proporciona una guía donde nos muestra los ingresos de operación, los costos de venta, los ingresos y las posibles cuentas que podrían ir. Siempre recordando que los gastos de operación se dividen en distribución, es decir, lo que se vende, todos aquellos gastos para vender, y los de administración, los que son necesarios para el funcionamiento de la empresa, pero desde el punto de vista de la oficina. Cada fábrica puede tener más gastos o menos gastos, pero lo que debemos de llevarnos en la mente es que distribución serán todos aquellos gastos relacionados con la venta. Tal es el caso de material de empaque consumido, publicidad, bono 14, sala de ventas, la administración, pues los alquileres de oficina, las vacaciones de administración, el impuesto único sobre el inmueble de oficinas, el UCI, las cuentas incobrables, y pues tenemos otros apartados donde aparecen otros gastos como las regalías, el impuesto sobre la renta,
gastos, intereses gasto, gastos financieros, ingresos financieros, otros gastos, otros ingresos, que están como tipificados como gastos financieros, los que tienen relación con los bancos, y otros gastos y otros ingresos son gastos pues, que no habíamos previsto y que en el desarrollo de nuestro ejercicio encontramos como los donativos, las multas, alquileres cobrados, comisiones percibidas, un premio de lotería. Y pues aquí tienen algunas pistas para saber que los estados financieros son bastante dinámicos y pueden ampliar las cuentas. Entonces regresemos al estado financiero. Muy bien, entonces los gastos de distribución ya aclaramos de dónde se obtienen y vamos a ir buscando del lado de la pérdida todos aquellos gastos que aquí nos indiquen: sueldos, sala de ventas, bonificación. Todo esto se suma y se coloca a la par. De igual manera, los gastos de administración, se suman todos esos gastos. Aquí pues aparecen algunos cuantos porque son los que aparecían en la hoja de trabajo. Yo previamente revisé qué gastos habían en la columna de pérdida de gastos de administración y fueron las que incluí aquí. Ustedes siempre deben de hacer ese chequeo y revisando de la hoja de trabajo qué cuentas hay en administración, qué cuentas hay en distribución, y si les faltara alguna hay que agregar. Una vez que se suman, se coloca aquí el valor y la suma de estos dos totales, ¿verdad? La suma de estos dos totales, aquí vamos a hacer una pequeña llavecita para que ustedes se guíen, que la suma de estos dos totales, ¿verdad? Tanto de administración como de distribución, eso se suma y se coloca aquí, ¿verdad? Ese es el valor que aparece aquí. Voy a borrar lo que no voy a requerir. Es esto. Voy a dar un poco de zoom y les explico, ¿verdad? Ya tenemos el total de gastos de distribución. De ahí nos toca el total de gastos de administración. Se suma y eso es este valor que aparece aquí, ¿verdad? Entonces, del margen bruto, que como les decía era una ganancia preliminar, se le restan esos gastos. Margen bruto menos estos gastos, obtenemos el resultado de operación positivo. Si fuera caso contrario, que tenemos más gastos que, que ingresos, ¿verdad? Que ganancia preliminar, podríamos incluso hasta colocarle una función condicional. Es decir, si este valor es igual a cero, es igual a cero o mayor a cero, al 62, entonces que me escriba resultado de operación positivo, resultado de operación positivo. Pero si no sucediera eso, que de repente tenemos un número negativo, porque hay más gastos que ganancia preliminar o margen bruto, pues que nos escriba un resultado de operación negativo. Resultado de operación negativo, ¿verdad? Siempre las comillas para que nos escriba texto. Entonces dice aceptar la corrección, sí. Entonces resultado de operación positivo porque es igual a cero. Entonces imaginemos, ¿verdad? Que yo colocara un -8, por decirles algo. Vean, automáticamente ya la fórmula me apoyará colocando ese texto. Y cuando sea cero o superior a cero, pues siempre mantendrá el resultado de operación positiva. ¿Y cómo sale el resultado de operación positivo? Pues la resta de margen bruto con los dos gastos, con el total de los dos gastos de operación. Luego tenemos gastos financieros, intereses gasto, pues aquí dice que se resta, aquí tengo la llavecita, se restan esos dos y me da una diferencia positiva. Igual aquí le he colocado una fórmula así, si pueden ver en el apartado, le voy a dar un poco de zoom para que ustedes logren apreciar que le he colocado una fórmula. Si ese valor es igual o mayor a cero, entonces que me escriba diferencia positiva. Y si me sale un resultado negativo, pues que me ponga una diferencia negativa. Entonces ya lo dejé con la fórmula. Se suman estos dos porque es un ingreso. Los ingresos suman, los gastos restan. Y nuevamente dejé otra fórmula aquí, ¿verdad?
Si obtenemos un valor negativo, ¿verdad? Porque si al hacer toda la compensación obtenemos un valor negativo, es una pérdida. Y si tenemos un valor positivo, es una ganancia antes del impuesto. Yo aquí le hice una fórmula también, donde dice que si ese valor es mayor a cero, que me escriba la palabra ganancia antes del impuesto y reserva. Y si es un valor negativo, que me escriba pérdida del ejercicio. También hice las fórmulas de que si dice ganancia, que me escriba impuesto sobre la renta. Y si no dice ganancia, entonces que deje un espacio vacío. Lo mismo con la reserva legal, hice la misma fórmula, haciendo referencia a la B40, que si hay una ganancia antes del impuesto, que me escriba reserva legal. De lo contrario, un espacio vacío. Ganancia antes del impuesto y reserva, y ganancia después del impuesto si existen estas palabras. Entonces, imaginemos, ¿verdad? Que después de hacer mi compensación, vean que venimos en secuencia, resultado de operación positiva, menos los gastos financieros, me da una diferencia positiva, y le sumo los otros ingresos, me da la ganancia antes del impuesto. Pero si fuera un número negativo, ¿verdad? Yo colocar aquí un menos 780, por decirles algo, pues ya todo va a quedar identificado, ¿verdad? Que hay una pérdida del ejercicio. Ya se eliminan estas cuentas porque yo ya lo programé, ya le coloqué la fórmula condicional para que si llega a suceder, pues el mismo Excel me ayude colocando una pérdida de ejercicio. Y si no se da eso, si hay una ganancia, pues que se puedan extraer los valores. Como pueden apreciar aquí, nuestro ejercicio dio ganancia antes del impuesto y sí se calculó ISR y reserva legal. El ISR se calcula sobre el 25% en este año 2022 y así sucesivamente, 2022, es el 25%, y entonces aquí tenemos las fórmulas. Ya lo hemos explicado, ¿verdad? Que es el 25%. Entonces, de la ganancia se multiplica por el 25% y eso será nuestro impuesto sobre la renta. Como ya está elaborado en la hoja de trabajo, solo sería solo trasladarlo para estar igual. Pero si ustedes desean calcularlo, pues les explico. Es la ganancia antes del impuesto se multiplica por el 25%. Y listo. Luego la reserva legal, a la ganancia antes del impuesto hay que restarle el impuesto sobre la renta y luego multiplicarlo por el porcentaje mínimo, máximo que tiene la ley, ¿verdad? Que es del 5%, una reserva legal del 5%, ¿verdad? Ahí tenemos en el Código de Comercio que esa reserva se hace porque en el momento que llegue a quebrar la empresa, pues se puede aprovechar. Muchos tratadistas pues dicen que esta reserva debe ser mayor, ¿verdad? Porque cualquier compromiso se pueda saldar, pero la ley nos dice, bueno, como mínimo 5% y porcentaje máximo legal, ¿verdad? Mínimo o máximo, hay que ubicar ahí el artículo y lo vamos a ver en estos momentos, ¿verdad? Para llevarnos ese elemento claro. Entonces, en el artículo 36 del Código de Comercio, aquí ya tenemos el dato exacto, ¿verdad? Dice, la reserva legal de las utilidades netas de cada ejercicio, por eso se le quita el impuesto sobre la renta, de cada ejercicio de toda sociedad, eso es otro indicador, ¿verdad? Que solo aplica a las sociedades, sociedad anónima, colectiva, solo a ellos. Si es una persona individual, pues esta reserva jamás va a existir ahí. Aunque sería una buena manera por cualquier situación tener siempre un ahorro, pero la ley se lo exige a las sociedades. Entonces, si ustedes están haciendo un ejercicio e identifican que esta es una empresa individual, pues no le tienen que calcular reserva legal. Y dice, debe separarse anualmente un 5% como mínimo para formar la reserva legal. Pues aquí ya estamos amparados con nuestra fuente legal y podemos tener claro que es como mínimo un 5% y el máximo pues no hay, ya que eso servirá mucho para el día que llegue a quebrar la empresa o haya que pagar alguna situación legal, pues tendremos ese como ahorro para
cualquier eventualidad. Entonces regresemos al estado financiero. Entonces, como les explicaba, a la ganancia antes del impuesto, le restamos el impuesto sobre la renta y lo multiplicamos por 5% como mínimo, que es la reserva legal, según el artículo 36. Y por último, nos tocaría la ganancia después del impuesto y reserva, que es la resta de esos tres valores. Ganancia menos el impuesto menos la reserva. Pues como nosotros tenemos en la hoja de trabajo 1 millón como ganancia, veamos cuánto fue nuestra ganancia, 288,835. Entonces, cuando nosotros hagamos las compensaciones, nos tendría que cuadrar con este valor. Ese es otro indicador que todo lo que llevamos hecho está muy bien. Y entonces aquí ya está formulado y tiene que coincidir con lo que ya está en la hoja. Vean, 72,208,76 de ISR, 10,831,31 de reserva legal y ganancia después del impuesto y reserva, que eso es lo que sobra después de hacer la resta. Entonces, ahí tenemos la explicación de cómo llenar el respectivo estado financiero con las fórmulas, algunos tips, la fuente legal de dónde se obtiene y pues con esto daríamos por concluido este video relacionado al estado de resultados de una fábrica. Les deseo muchos éxitos y trasladen sus valores a este estado financiero para hacer la práctica. Hasta pronto y no olviden suscribirse.